en Argentina el trabajo por una vacuna que lleva adelante la doctora Juliana Casataro y su equipo del CONICET y de la Universidad de San Martín está en un estado preliminar. O sea, recién a fin de año podríamos estar pensando en algún estudio clínico. Está en un estado preliminar, mucho más atrás que las 7 u 8 vacunas que hay en el mundo, que están, por lo menos algunas de ellas, ya nos enteramos que la de Moderna y por otro lado la de los laboratorios Pfizer y BioNTech que estuvieron el otro día con el presidente, que están ya hicieron la fase 1 de estudio clínico y estarían entrando en la fase 2-3. Cuéntenos un poco, doctora, como para entender un poco cuáles son las etapas que tiene o por qué etapas tiene que pasar una vacuna como para finalmente llegar a las farmacias y puedan ser compradas o distribuidas por el Estado Nacional. Primero lo que se hace son estudios in vitro, ¿no? No con personas, sino con células, y se va viendo si la posible vacuna puede eliminar al virus, y ese es el primer paso. Luego se pasa por algún tipo de animal experimental. Y para llegar a la etapa de probar en humano, lo que sería la primera fase, es probar si esa vacuna, además de producir anticuerpos, no es tóxica, ¿no es cierto? Porque podría serlo, porque claro, estas vacunas, las que están más adelantadas, que sería la de que se conoció ayer de Moderna, y esta de Pfizer, son con el ARN, o sea, con el ácido ribonucleico mensajero del propio virus, ¿no? Entonces podría producir la enfermedad. Y lo que se ha visto, por lo menos de lo que se informa, ¿no?, es que se ha probado en 45 individuos sanos, y que produce algunos efectos colaterales como producen muchas vacunas, ¿no? No llega un niño o una niña a vacunar y a lo mejor ese día tiene fiebre por la vacuna. Bueno, produce síntomas leves pero muy pasajeros, y lo importante es que produce una cantidad de anticuerpos similar al de una persona que ya pasó por la enfermedad. Entonces esa es la primera fase, tenemos que saber que no es tóxica, que la podemos dar y que produce anticuerpos. Eso se prueba con una cantidad de personas relativamente baja. Ahora esto tiene que escalar a probarlo en 30.000 personas, que eso es la etapa que Moderna informa ayer que va a empezar el 27 de julio en Estados Unidos, ¿no? Van a probar en 30.000 individuos que no hayan tenido la enfermedad, y que no la están cursando tampoco, por supuesto, para ver los resultados de esta vacuna. Eso ya sería una etapa muy importante si eso da una inmunogenicidad, o sea que produce la inmunidad, y por supuesto es un segundo chequeo para que no tenga efectos colaterales. Esto después puede empezar a probarse, extenderse en las poblaciones un poco más de riesgo, de mayor edad. No sé si, creo que acaban de elegir ya un amplio espectro de edad, ¿no? Por supuesto se saca a los menores de 18 años, a las mujeres embarazadas y a los que han tenido la enfermedad. Entonces, si esos 30.000 dan un resultado positivo, creo que ya lo empezarían a fabricar. O sea, pero fabricarla no es soplar y hacer botellas, no lleva un tiempo. Lo bueno de este tipo de vacunas de ARN mensajero es que se pueden fabricar relativamente rápido, más rápido que otro tipo de vacunas. Ellos están diciendo que si todo anduviera bien, a fin de año podría tener una cantidad de vacunas importantes. Doctora, quería preguntarle, ¿por qué eligieron a la Argentina para probar algunas vacunas o esta última vacuna que viene a ser probada aquí en la Argentina? La de Pfizer, que el otro día propusieron, se probaría si la prueba la ANMAT. Eligen a Argentina por dos motivos. Uno, porque el virus está circulando, eso es necesario. Y la otra, por la capacidad científica de la Argentina, que los estudios que se tienen que hacer sobre las personas que reciben las vacunas se pueden realizar en muchos lugares en Argentina por su desarrollo científico-tecnológico. Entonces, las dos cualidades hacen que la Argentina sea un país donde se puede probar esta vacuna u otras, ¿no? Doctora, muy buen día. Carlos Vica la saluda. ¿Qué tal? Sin lugar a dudas, el CONICET fue una de las herramientas más importantes, considero, que ha tenido la Argentina para avanzar o para hacerle frente a este coronavirus. ¿Cuáles fueron los desafíos con los cuales se encontraron en las primeras instancias de la pandemia de investigación? Porque no solamente trabajar en vacunas, sino también en herramientas para testeo. Absolutamente. Mira, cuando nosotros hacía solo 3 meses que habíamos asumido en el CONICET, habíamos recibido un CONICET desfinanciado, complicado, y a los 3 meses aparece el tema de la pandemia y tuvimos una reunión
nos llamó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y estuvimos presentes el CONICET, la agencia, incluso investigadores de empresas privadas, y se armó la unidad coronavirus, que fue la unidad que se armó para poder responder a esta pandemia. Y rápidamente muchísimos grupos de investigadores e investigadoras se pusieron a trabajar. El ministerio lo que hizo fue empezar a financiar estos estudios, porque por supuesto, como era un virus que no conocíamos, no había nadie trabajando en COVID-19 en la Argentina. Lo que había era gente con expertise que podía moverse de su tema de investigación y tener la formación para hacerlo. Y ahí tuvimos el grupo de la doctora Gamarnik, que trabaja en dengue, y que en solo 45 días pudo desarrollar un kit diagnóstico de anticuerpos. El grupo del doctor Volnov y la doctora Carrillo, que también trabajaban en dengue y en Chagas, y también pudieron desarrollar este kit diagnóstico. El del doctor Comerci, que también trabaja en dengue y también se movió ahí. Los que están probando distintas terapias posibles para el virus, que están investigadores incluso de la rama de la veterinaria, porque un grupo de Tandil está en la Universidad del Centro del CONICET, está probando la ivermectina, que es una droga que se usa fundamentalmente en sanidad animal. Bueno, y así fueron, gracias al apoyo, ¿no? Se hizo un concurso de financiación, donde se dieron 64 subsidios, luego 8 más con la colaboración de la Fundación Bensibor. Más tarde, el COFECIT, que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que es también el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, financió 132 proyectos más. Ahora se está concursando subsidios para ver trabajos en ciencias sociales, porque además el virus nos afecta, por supuesto, desde lo biológico, pero también desde lo social, desde lo económico, ¿no? Las consecuencias de lo que nos ha hecho hacer el virus, que es esta famosa cuarentena donde estamos aislados, ¿no? Entonces, desde las distintas disciplinas se ha tratado de enfrentar a esta pandemia. Y a futuro, yo planteo siempre esto, bueno, el hecho de que el coronavirus se haya presentado de esta manera implica que necesitamos resultados rápidos en el sentido de detectarlos, de llevar herramientas para generar mejores condiciones de salud a la población, pero otra cosa es la investigación. El tiempo de la investigación a veces uno esperaría que sea un poco más holgados, con menos emergencia, como para poder hacerlo de una manera más tranquila. Pero bueno, a futuro, ¿cuál es el desafío también? Porque me imagino que se consigue la vacuna. Esto no queda acá. Me imagino que los grupos de investigación también tienen proyecciones a futuro. No, por supuesto. Nosotros que lo que nos mostró esta pandemia es que nosotros podemos, además de hacer investigación y ciencia de excelencia, como venía haciendo la Argentina, que es de las primeras de Latinoamérica, también podemos responder a un problema infantiles u otros problemas. De hecho, antes de que apareciera el tema de la pandemia, se había concursado también desde el Ministerio proyectos para el tema del hambre, que era una situación que se había recibido, ¿no? 40% de pobreza, tuvimos 1000 proyectos. Eso se va a retomar. Tuvimos que interrumpir esa financiación por partes. Bueno, el virus superó todo, pero esos temas se van a retomar. Hay muchos temas donde los científicos y las científicas pueden investigar abocados directamente a un tema, no solo haciendo una ciencia que sea más creativa. Pero ambas cosas son importantes. Y claramente nosotros venimos diciendo eso. Decíamos que necesitábamos un sector científico y tecnológico fuerte, preparado para lo que no pensamos que podía venir. Y desgraciadamente fue esto, ¿no? Pero bueno, pudimos responder. Doctora, por último, agradeciéndole su tiempo, sobre todo para la gente tiene mucha incertidumbre y necesitamos todos un objetivo, sea semanal, mensual o anual. ¿Se tiene previsto, no sé, alguna fecha, o esto se termina recién cuando la vacuna salga, cuando encontremos una vacuna? Hay que encontrar la vacuna y que la vacuna llegue a todo el mundo, las dos cosas necesitamos. ¿Cuándo vamos a salir de esta? Y bueno, va a depender de cómo está, si no está la vacuna, depender de cómo está el virus circulando, y también de nuestra propia responsabilidad, ¿no? Porque una cosa es que nos autoricen a
ir al trabajo y otro hacer una fiesta, o etcétera, como ha pasado en muchos lugares, Claro. donde se empieza a abrir y hay irresponsabilidad ciudadana, ¿no? Entonces las dos cosas no van a poder permitir, y la vacuna, bueno, sería la solución, por supuesto. Bueno, y ahora sí, la última, quiero hacer retórica en esto, en lo que usted contó al pasar. ¿Con qué CONICET se encontró usted? Y un CONICET complicado, porque vos fíjate que recibimos un CONICET donde las becas estaban por debajo de la línea de pobreza, y afortunadamente una decisión del gobierno nacional hizo que se aumentaran un 52%. Un CONICET donde muchos jóvenes quedaban afuera de la carrera por las pocas vacantes que había para el ingreso a la carrera, eso se duplicó. Un CONICET desfinanciado para equipamiento. Ayer se anunció la inversión de más de 700 millones de pesos en equipamiento, que son concursos que se hicieron hace 3 o 4 años y que nunca se estuvo el dinero para poder financiar los equipos. Un CONICET con salarios muy bajos, eso es una deuda que todavía tenemos. Fíjate, y un CONICET maltratado, ¿no? Maltratado por el gobierno y por los medios de comunicación. Un ministro dijo, no sabemos si hace falta financiar la ciencia. Bueno, eso es lo que encontramos, ¿no? Claro. Y estamos remontando en el medio